Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección, el zarandeo. Pero antes de empezar nuestro estudio nos gustaría hacer una oración en silencio, invitando la presencia de Dios juntos con nuestra querida hermana Raquel. Amén. Vamos a recordarnos un poco la estructura de la lección. Si alguien no tiene lecciones y tiene deseo de tener, debía escribir en el correo electrónico que está en el fin de la lección, de la grabación, y puede recibir una lección de la editorial y por un costo muy pequeño. Vamos a ver, el zarandeo es en nuestro título. Seguimos más adelante, aceptación o rechazo del mensaje del testigo fiel. Eso nos acuerda obviamente de Apocalipsis capítulo 3, y aquí está el testigo fiel. Porque es importante este mensaje, vamos a ver que este mensaje es prácticamente parte del zarandeo. Seguimos más adelante con varias preguntas para poder entender diferentes causas del zarandeo y diferentes también propósitos relacionados con el zarandeo. Después llegamos en el punto central de nuestra lección, una iglesia pura. Vamos a ver cómo Dios puede purificar su iglesia, por qué quiere purificarla, qué es el propósito del zarandeo. Y esto es el punto central con dos preguntas. Después viene el otro subtítulo, la prueba final, y vamos a ver que la prueba final prácticamente es la última fase del zarandeo. El zarandeo es un proceso que tiene su principio, tiene su desarrollo y también tiene su fin. También en el zarandeo vamos a ver que tenemos diferentes puntos de vista. Uno es el punto de vista histórico, en que la iglesia de Dios fue zarandeada en algunos puntos específicos por eventos históricos profetizados, y también vamos a ver que individualmente también podemos ser zarandeados y somos zarandeados. Seguimos más adelante con nuestra lección, y yo creo que esta lección puede ser por una gran bendición para todos ellos que participan y visitan nuestros servicios en el sábado. Vamos a ver la primera pregunta con la ayuda de Dios, y pues haremos con la presencia de nuestra hermana Raquel y con sus comentarios. La primera pregunta, Raquel, es ¿qué debe suceder en la iglesia antes de que Jesús regrese? ¿Y por qué? ¿Qué podemos decir relacionado con el zarandeo y el tema que tenemos? Bien, el Señor, por la intervención del plan de salvación y la comunicación de la verdad, espera un comportamiento específico de su pueblo, y de hecho está descrito muy apropiadamente en Mateo 3, versículos 11 y 12. Y esa es una gradación de 3 niveles en intensidad y en progresión. Se nos habla del bautismo por agua, del bautismo por el Espíritu Santo y por fuego. Nos damos cuenta no solo de la progresión en la intensidad, sino también en el establecimiento del proceso que implica progresión. ¿Qué podemos entender de ello? En nuestra vida espiritual, cuando por la gracia de Dios estamos dispuestos a entrar en un pacto con Dios a través del bautismo por agua, establecemos ese primer nivel. El Espíritu Santo obrando en nuestro interior, produciendo un nuevo nacimiento y una completa renovación de nuestro ser, nos establecería en ese segundo proceso significativo de la experiencia religiosa. Pero acompaña a ambos
las circunstancias problemáticas o dificultosas que enfrentamos en nuestras vidas y que están simbolizadas por el término fuego, que tiene el propósito de limpiar, de purificar, de eliminar todo aquello que impide una experiencia religiosa auténtica, en progresión y en avance constante. También es asimilable al término zarandeo en el sentido de que el grano se criba y solamente la paja o el residuo que no tiene peso y que es muy volátil es llevado por el viento, mientras que el grano, por su peso, permanece y cae de nuevo en la tierra y es recogido así como un precioso fruto. Aplicado ahora sí a nuestro tiempo presente, nos damos cuenta que como individuo y como iglesia debemos pasar por un proceso extensivo y progresivo de desarrollo espiritual que aumenta en intensidad y en dificultad de acuerdo a nuestro nivel de madurez y también a la situación social o política y especialmente dentro del contexto profético en el cual nos ha tocado vivir, que tiene como fin la preparación de un pueblo para ir al encuentro de su Dios. Muchas gracias, Raquel, muy interesante el testimonio. Dice: el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. Bueno, obviamente es muy importante si Dios lo dice y está profetizado. Además dice que en cada iglesia debe ser un zarandeo. Es interesante, es muy importante. Entonces podemos ver que el zarandeo tiene dos puntos de vista. Uno es eclesiástico y otro es individual. Podemos decir que tiene hasta tres puntos de vista. Uno es históricamente cuando en diversos puntos históricos la iglesia está zarandeada por algún mensaje. Cada iglesia además debe ser zarandeada por diferentes eventos locales y además personalmente cada persona también es zarandeada dependiendo de la experiencia que tiene, y vamos a ver más adelante la importancia del zarandeo y diferentes tipos de zarandeo. La pregunta número 2 dice: ¿qué otra profecía habla de un gran zarandeo? De acuerdo del espíritu de profecía, ¿cuándo comenzó el zarandeo? ¿O cuándo comenzó el zarandeo? Bien, ya tenemos claro que el zarandeo requiere una toma de posición, una transformación y un cambio en la situación, en la actitud del medio y del propio individuo. Ahora, aquí tenemos dos citas muy importantes, la de Ageo y la de Hebreos, que nos habla de la extensión y el impacto que esta convulsión, sea esta social, política, religiosa o interna o individual, dentro de la iglesia se llevará a cabo y se lleva de hecho. Y se nos habla de un zarandeo en el cielo, en la tierra, en el mar, en la tierra y en todas las naciones. Lo cual quiere decir que no estamos hablando de un zarandeo aislado, irrelevante, sino todo lo contrario. La extensión es todo el planeta. El efecto o el impacto es colectivo, así como individual, y genera, por lo tanto, una reacción porque se orienta hacia el mayor evento que es la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el Señor anuncia que esa conmoción mundial se realizará en los diversos estratos sociales, políticos, económicos o religiosos de nuestro planeta, pero tiene el propósito de mover todo lo que sea movible y de perseverar en permanencia, valga la redundancia, aquello que sí es firme y absoluto,
como es la verdad, la autoridad y la validez de la palabra de Dios. Por lo tanto, se observa que esta conmoción y este impacto transformativo tendrá una implicación mundial. Muchas gracias, Raquel, interesante. Voy a refinar una visión que me dio el Señor de 26 de enero de 1850. Vamos a ver que esto es, aquí está el testimonio, eso es exactamente un zarandeo profetizado y es un zarandeo histórico. Cuando se zarandearon los milaritas, prácticamente, y sabemos que de más o menos de 5.000 participantes quedaron como 50. Entonces, de 50.000, perdón, quedaron unos 50. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Que también más tarde vamos a ver algunas otras fechas de zarandeos. Tenemos la fecha de 1888 en Minneapolis, cuando fue dada el mensaje de Cristo nuestra justicia, y sabemos que ahí también la iglesia fue zarandeada. Hay muchas formas de zarandeo, pero aquí específicamente es un zarandeo por no entender la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante y vamos a ver otros tipos de zarandeos o otra forma que Dios está usando para zarandear su pueblo. Y aquí tenemos la pregunta número 3, ¿por qué ocurre un zarandeo? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Nos damos cuenta que, de acuerdo al espíritu de profecía, ya en las primeras visiones dadas a la hermana White, se expresa ese efecto conmocionante y transformador generado por el gran chasco de 1844 y la sucesiva ampliación de la verdad y la extensión, aceptación o rechazo de la misma. Implicaba también un zarandeo, una toma de posición que eliminaba o adicionaba diversos fieles o apóstatas al camino hacia la verdad. Ahora, ¿por qué acontece? Nos damos cuenta que el zarandeo tiene que ver con la posición en relación a la verdad. En momentos de crisis y de circunstancias que requieren una absoluta definición y claridad individual y colectiva. En 1 de Reyes 18:21 se nos presenta el caso de Elías y su apelo al pueblo solicitando la toma de posición y el rechazo a la divagación o a la claudicación entre dos pensamientos. ¿Cuáles eran estos pensamientos? El propio Elías, por revelación, no solamente hace una pregunta, sino que expone dos opciones. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Balaad, id en pos de él. De hecho, el mundo en este momento se encuentra bajo dos poderes, el del bien y el del mal. Y la humanidad decide con cada acción y cada determinación bajo qué poder se coloca y se somete como seguidor. El Señor, en la cercanía al fin de tiempo de gracia, expondrá y promoverá una situación que exigirá una toma de decisión y una clara definición individual y colectiva por parte de todo habitante de este planeta, y en particular, de acuerdo a Apocalipsis 15 y 16, la decisión y la resolución tomada por cada uno de los que se dicen miembros del pueblo de Dios será determinante y fundamental, ya que el Señor requiere un cambio de estado y una completa reforma y reavivamiento entre su pueblo. Por eso tenemos
tres niveles de temperatura. Tenemos frío, tenemos tibio y tenemos calor. De nuevo vemos una gradación en la intensidad de la fe, de la creencia y por lo tanto de la madurez espiritual. El Señor rechaza tanto el nivel básico de frialdad, de distanciamiento hacia la verdad y la falta de compromiso en relación a esta, pero también repulsa abiertamente un estado intermedio, vago, comprometido con ambas opciones y sin una definición clara y una consecuencia o actitud consistente entre la teoría de la verdad o el conocimiento de la verdad y la práctica o la vivencia de la misma. Por lo tanto, de nuevo, ¿por qué ocurre un zarandeo? Para provocar, forzar y llevar a una decisión que requiere una definición clara de la posición de cada individuo en relación a la verdad. Muchas gracias, Raquel. Vamos a ver que en esta pregunta número 3 tenemos el zarandeo personal. Uno es el mensaje que fue dado en la iglesia y cómo la iglesia reacciona a este mensaje, pero el mensaje de la Odisea es un mensaje relacionado con la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y dependiendo de nuestra posición o decisión individualmente, nosotros decidimos prácticamente nuestro destino. Podemos quedarnos con el Señor o nos apartamos de la verdad. Y este no es un asunto doctrinal tanto como una amonestación a arrepentimiento, una amonestación que dice que nosotros no tenemos a Jesucristo. La iglesia de la Odisea es una situación lamentable espiritualmente y nosotros podemos aceptar o rechazar esta amonestación. Aquí el último testimonio, mensaje selecto de tomo 3, dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoran su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Es una profecía de un tremendo zarandeo, una tremenda apostasía. Prácticamente la entera iglesia está bajo una situación lamentable y ojalá nosotros recibimos esta amonestación en nuestra vida personal, porque también la iglesia de la Reforma, que fue fiel y que fue llamada por el Señor, cae bajo el mismo peligro. Seguimos más adelante y vamos a ver la pregunta número 4. ¿Cuál es el propósito de Dios en el zarandeo? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Bien, todo lo que Dios hace tiene un objetivo, un fin superior o un lema que eleva y ennoblece al ser humano. El primer elemento que provoca un zarandeo es porque ha habido una conformación, una adaptación, una introducción del mundo dentro de la iglesia y en las vidas individuales de sus miembros. Por lo tanto, el Señor requiere una transformación que va acompañada de una renovación, reavivamiento y reforma. Muchas veces y reiteradamente el Señor intenta que esa completa renovación de nuestro ser en el modo de pensar, comprender y actuar e interrelacionarnos se dé en una forma fluida, natural. Sin embargo, la resistencia que nosotros como seres humanos mantenemos y perseveramos en
aferrarnos a lo que sabemos que nos gusta, pero que sin embargo está en desarmonía con los principios del cielo y que de hecho es finalmente perjudicial para nuestra salvación, requiere como circunstancia final una intervención drástica y rotunda. Y esto lo da el zarandeo. Por lo tanto, ahora es el momento de voluntariamente ceder a la intervención de Dios en nuestra vida individual para que se elimine la paja del grano, para que nos desprendamos de lo que no tiene valor espiritual y adquiramos los frutos de justicia. Hagamos nuestros los principios del cielo y rechacemos y abandonemos los valores o los principios o modos de pensar y actuar ajenos a la palabra de Dios. El Señor tiene el propósito de limpiarnos, emblanquecernos y purificarnos. De nuevo vemos aquí una triple gradación progresiva y amplificadora de ese proceso de zarandeo. Es decir, el zarandeo tiene el propósito de transformar, regenerar y llevar al máximo crecimiento espiritual a los individuos que deciden por el poder de Dios permanecer fieles y firmes a la verdad, indistintamente de las circunstancias o las ventajas personales. Muchas gracias, Raquel. Si se recuerdan la lección del sábado pasado, estábamos hablando del sembrador y de dos diferentes semillas. Una semilla que fue la buena y otra que fue mala, una semilla plantada por el enemigo. Entonces las dos plantas crecían juntos y cuando el dueño quería limpiar o cuando los ángeles querían limpiar esta iglesia o este terreno, entonces no fue permitido. Sin embargo, aquí tenemos que Dios sí quiere purificar su iglesia. En el primer testimonio aquí dice, ¿dónde está la espiritualidad de la iglesia? ¿Dónde están los hombres y mujeres llenos de fe y Espíritu Santo? Debemos entender que el zarandeo prácticamente es parte de la cosecha. En contrario, la parábola habla de una forma en que las plantas todavía son verdes y todavía no se sabe quién de estas plantas es exactamente la semilla buena y quién es los frutos de la semilla mala del enemigo. Por eso cuando llegamos en la cosecha, ahí sí tenemos la separación clara y profunda espiritualmente y realmente, y esto es el proceso del zarandeo. Dios quiere purificar su iglesia. ¿Por qué? Porque antes de la venida de Cristo, antes del fin de nuestra vida, nosotros debemos recibir una medida del Espíritu Santo significante. Especialmente antes de la venida de Cristo debemos recibir la lluvia tardía, y si la iglesia no está preparada, obviamente muy pocas personas van a recibir esta lluvia y no pueden ellos terminar la obra como está profetizado. Por eso es sumamente importante que su iglesia está purificada, y por eso la sierva de Dios dice, mi oración es, purifica a tu iglesia. No de una forma humana, como decía en la lección pasada, no con nuestros esfuerzos humanos, porque Dios tiene su forma, tiene una forma natural de purificación, tiene una forma divina de purificación, y es su obra de purificar a la iglesia y no nuestra. Claro, aquí no se habla de pecados abiertos y públicos, estamos hablando de las personas que cumplen externamente en acuerdo a los principios de la iglesia, pero Dios sabe que ellos todavía no son convertidos. Seguimos adelante con la pregunta número 5. Mientras Dios está probando a su pueblo, ¿cómo está progresando el zarandeo? Recordemos una de las primeras citas que encontramos en las notas de esta lección, y se nos habla de que el zarandeo es progresivo,
y en ese progreso crece la intensidad y el impacto del mismo. Además de localizarse inicialmente en un círculo más pequeño, se va extendiendo también territorialmente, hasta el punto en que, como ya hemos considerado, cubrirá todo nuestro planeta y también afectará cada uno de los niveles sociales de nuestra estructura presente. Por lo tanto, lo primero que el Señor desea que entendamos es que las pruebas, tribulaciones o dificultades que nos sobrevienen deben ser consideradas bajo una perspectiva diferente. En primer lugar, no nos deben sorprender. Y en segundo lugar, tampoco extrañarnos. Y en tercer lugar, tampoco provocar lamentación, rechazo o algún tipo de repulsa en relación a estas situaciones que nos pueden parecer adversas y que de hecho lo sean, pero tienen un propósito importante y es precisamente darnos a conocer, 1, nuestra propia condición, 2, el plan que Dios tiene para nosotros y nos permite visualizar lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios, ya que el Señor desea afinar, refinar, limpiar, purificar y llevar a su máxima expresión el reflejo de su imagen en el carácter humano. Y ese es el mayor privilegio que cada uno de nosotros podemos tener, que Dios trabaje, se centre en cada uno de nosotros en este proceso refinador y purificador para alcanzar el máximo desarrollo espiritual en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Raquel. Interesante la pregunta número 5. Aquí el testimonio dice también claramente, el segundo testimonio, en ausencia de la persecución, se han introducido en nuestras filas algunos que tienen una firmeza aparente y cuyo cristianismo parece incuestionable, pero que se apartarían de nosotros si surgiera la persecución. Si se recuerdan, en la lección del sábado pasado estábamos hablando del trigo y de las cizañas, y ahí también en algunos testimonios Dios aclaró quién son las cizañas y qué tipo de personas son. Son personas que tienen un interés personal, están buscando beneficios personales, como por ejemplo Judá, que reaccionaba y tenía planes escondidos con el deseo de obtener el mayor beneficio posible de su relación con Jesús. Estas personas, cuando empieza la persecución, obviamente no solo que no van a encontrar ningún beneficio por ser parte de la iglesia, pero en contrario van a encontrar una persecución. Inmediatamente este tipo de personas no solo abandonaría la iglesia, pero negaría su conexión con la iglesia y quizá también colaboraría con los enemigos de la iglesia por anunciando personas y miembros de la iglesia. Por eso debemos entender, hermanos y hermanas, que las experiencias desagradables para nosotros, hasta todos los esfuerzos del enemigo de Satanás para destruir la iglesia, finalmente Dios la va a usar para purificar su iglesia y prepararla para el fin y para la caída del Espíritu Santo y un poder extraordinario que es prácticamente la lluvia tardía. Vamos a ver en la pregunta número 6 un poco más de esta fase culminante de la prueba final. ¿Con qué prueba culminante
o con qué prueba culminará el zarandeo. ¿Qué podemos decir de eso? Hemos enfatizado a lo largo de toda la lección el progreso en la intensidad en el zarandeo. Se nos ha hablado de que las circunstancias externas a la Iglesia, sean políticas, sociales o religiosas, tienen un impacto de zarandeo. Además de eso, la que se produce por medio de la declaración del testigo fiel, la declaración y la apelación a un cambio de vida, a una eliminación del pecado y a una denuncia abierta de lo que está mal. Y por otra parte, como punto culminante en Apocalipsis 13, 15 hasta 17, se nos habla de una conflagración combinada de poderes políticos, sociales, religiosos, indistintamente de raza, género, a nivel económico o social, para reforzar, imponer en una forma incuestionable y absoluta comportamientos, principios contrarios a la palabra de Dios. Es decir, el fin último es la invalidación abierta a nivel mundial de la ley de Dios y del cuarto mandamiento en particular. Y requerirá entonces una clara determinación, es decir, no habrá momentos que facilitarán una mutación o una adaptación, sino que la determinación deberá ser clara y absoluta, de tal manera que pondrá en juego los fondos financieros, la condición social, laboral y también la propia vida de aquellos que determinen con el poder de Dios permanecer fiel a la verdad y a la ley de Dios indistintamente de lo que pueda ocurrir. Por lo tanto, este es el nivel más álgido, impactante y que producirá primero una clara separación y zarandeo dentro de la Iglesia, es decir, quedará totalmente claro quiénes son fieles de palabra o aquellos que son de palabra y hecho. Dentro de la Iglesia habrá una gran dificultad interna que provocará una segregación de los miembros, negando la verdad y traicionando esta misma, y un residuo, un remanente final que, a pesar de y aún en esas tremendas circunstancias de presión social, de traición fraternal, de abandono dentro de la comunidad que le ha tocado vivir, permanecerá en fidelidad, en perseverancia, sólidamente establecido en la verdad por el poder de Dios. Muchas gracias, Raquel. La ley dominical, la marca de la bestia, esas son las pruebas finales que llegarán sobre la Iglesia. También un zarandeo profetizado. Debemos entender que en esta situación tan difícil no solo el zarandeo tocaría a los miembros, pero también los pastores. Hay otro testimonio que no está aquí, donde hermana White declara que cuando la ley dominical está aceptada, se purificaría el ministerio. Debemos entender que entonces muchos hermanos podían ser decepcionados porque posiblemente muchas estrellas que hoy día están reconocida y muy aceptada y honrada, pueden ser que desaparecerán. Entonces la Iglesia debe estar conectada, los miembros deben estar conectados netamente y directamente con Cristo para que puedan
sobrevivir ese terrible zarandeo y esa terrible experiencia de pruebas que sobreviene en la iglesia. Seguimos más adelante para ver la pregunta número 7, que prácticamente está lógico, como una extensión lógica del tema del zarandeo. Serán muchos los que serán hallados fieles y atravesarán exitosamente el templo del zarandeo. ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Una minoría mínima, valga la redundancia, serán aquellos que conformarán el residuo o el remanente. Sin embargo, aún en ese momento de gran prueba, de tremenda angustia y aislamiento, quizás llegaremos a sentirnos, y probablemente sea así, como Elías, cuando por la traición de su propio pueblo, la impiedad del poder político, huyó y se sintió solo, abandonado y totalmente aislado en la verdad que conocía y acerca de Dios a quien servía. Sin embargo, aún en su momento más triste y oscuro, cuando no vislumbraba esperanza o futuro, el Señor afirma sus pies, incrementa su fe y le impulsa una esperanza de la declaración divina al confirmar que Él se había reservado 7.000 hombres que no habían doblado la rodilla ante Baal, es decir, que no habían apostatado de la verdad, que habían permanecido fieles, y esta era una realidad tangible. Igualmente, esta realidad será tangible como un remanente de gracia en el tiempo del fin. Sabremos que es el zarandeo mayor que haya sobrevenido sobre este planeta. Producirá efectos más allá del individuo, de la iglesia o de una comunidad específica, ya que este zarandeo será mundial y llevará a una determinación y una definición sin lugar a dudas de cada uno de los miembros de este planeta, sin excepción posible. Y de aquellos que con el poder de Dios, con la experiencia que han adquirido y con la fidelidad que han mantenido por su amor y por su gracia, formarán el pueblo de Dios que convivirá con Él por la eternidad. Muchas gracias, Raquel. Debemos tener un buen ánimo, queridos hermanos y hermanas. Hay muchos escondidos, desconocidos, quizá personas que no lucen con fama y gloria hoy día, pero en el tiempo del zarandeo pueden jugar un papel muy importante. Literalmente eso es que dice prácticamente el testimonio. Dios tiene fieles siervos que en el tiempo del zarandeo y de prueba aparecerán en escena. Obviamente esas personas no están en escena en el momento, son posiblemente miembros muy humildes, que posiblemente no lucen con un talento muy especial, pero en este tiempo tan crítico ellos son las personas que cuentan. Por eso, queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde, y ellos que son pastores, que son obreros, maestros de la escuela sabática, que Dios nos ayude y nos prepare para este zarandeo, para que podamos no solo resistir la tentación, pero también demostrar un ejemplo para el pueblo y llevarlo a los lugares donde Dios quiere que somos. Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas. Un feliz sábado, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.